A esta primera sesión del 10º seminario Rafael Martín del Campo, que año con año organiza el Laboratorio de Vertebrados Terrestres con el objetivo de dar a conocer los estudios recientes sobre la problemática, diversas problemáticas en relación con la fauna silvestre. En esta ocasión, este seminario está dedicado a avances sobre el estudio de conducta animal y conservación. Y en esta primera sesión, que es la inaugural, pues les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan y nos acompañan también el doctor Jaime Jiménez Ramírez, que es coordinador del Departamento de Biología Comparada. Tenemos el agrado de presentar en esta primera sesión al doctor Drummond, que nos acompaña y que va a dar la primera conferencia, y también está con nosotros en este presidium uno de los organizadores, que es el maestro Noé Pacheco. Yo les doy la bienvenida y quisiera pasarle el micrófono al doctor Jaime para que nos dé pues algunas palabras de bienvenida. Estamos en el 10º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en avances del estudio de la conducta animal y conservación, con la participación de muchos especialistas. Y hoy tenemos a un destacadísimo investigador, el doctor Drummond, del Instituto de Ecología, que es, me parece adecuadamente, la presentación inicial de este esfuerzo del Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de esta facultad. Y recibe el 10º seminario implica un esfuerzo sostenido de difusión para los estudiantes y los profesores que estén interesados en temas zoológicos. En cada año tienen un tema importantísimo sobre el cual aborda estos seminarios Martín del Campo. Por ello tengo el gusto de inaugurar este seminario y no les hago perder su tiempo, creo que están ansiosos de escuchar al doctor. Pues agradecemos la presencia del doctor Jaime, que nos acompaña, al doctor Jaime Jiménez, y vamos a dar inicio a esta primera sesión, que está a cargo del doctor Michael Drummond Durey. Él es investigador emérito del Instituto de Ecología. Se le considera fundador de la ecología conductual en nuestro país por sus investigaciones sobre la conducta alimenticia y aprendizaje de las serpientes, la conducta social y reproductiva de las lagartijas, la dispersión natal, conflictos familiares y reproducción en aves marinas. Ha impartido talleres en la Facultad de Ciencias y participado en el curso internacional Bases Biológicas del Comportamiento. Su importante producción científica y de frontera se ve reflejada en 105 artículos en revistas como Ecology, Journal of Animal Ecology y The Quarterly Review Biology, y 3 capítulos en libros internacionales. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido el doctor, destaca el Premio Universidad Nacional y el Quest Award del Animal Behavior Society. El título de su conferencia en esta ocasión es Ecología Conductual y Aves Marinas. Le damos la bienvenida al doctor, agradeciéndoles a los presentes su participación. Hola, buenos días. ¿Está funcionando este micrófono? No se oye. Entonces, lo acepte una.
ven bien la transparencia o deberíamos de apagar las luces? Pues sería bueno si la apagan, es mejor. Mejor si se apaga. ¿Usted no la necesita? ¿La luz? Yo no necesito luz, no. Ay, sí, que la apagan. Yo voy a arrojar luces. A ver si puedo. Pero no así está bien. Así está bien. No hay ningún cácaro aquí que pueda apagar las luces. Sí, ahorita yo creo que... ¿No está? ¿Qué quieres? Salga a cobrar la electricidad. No, está bien. Bueno. Ahora sí puedo hablar. Ok, voy a hablar de bobos. Esta vez que ven ahí es el pájaro bobo de patas azules. Es un ave muy común en México, pero a lo mejor nunca lo han visto, porque no se acerca mucho a las costas, anida en las islas del Pacífico. Y es un ave que anida en colonias, forman parejas, practican monogamia social. A veces las relaciones de pareja duran varios años, aunque la mayoría de los bobos se divorcian de un año al otro. Los dos padres participan en el cuidado parental y los bobos se alimentan de sardinas, arenques y anchovetas. Esos los pescan echando clavados en el mar. Los bobos pueden vivir hasta 20 años, en algunos casos han llegado a 24 años, pero la edad promedio a la que llegan es, ya no me acuerdo, pero es cerca de 10 años. Ponen hasta 3 huevos y el cuidado parental tanto de los huevos como a las crías es a cargo de los dos adultos. Así es como los estudiamos y como los hemos estado estudiando desde 1980. Pueden ver la isla Isabel abajo a la izquierda. Es una isla a 50 kilómetros del puerto de San Blas. Entonces, el reto para esta investigación es el reto de llegar y estar ahí. Es la complejidad logística. Pero una vez que estás en la isla, encuentras una población numerosa de bobos. A lo mejor hay como 5 o 6 mil bobos habitando en la isla, adultos reproductivos. Y como anidan en el piso, son muy accesibles, y como son aves isleñas, son muy tolerantes a los humanos. Y lo que hacemos, lo básico que hacemos todos los años, es identificar, marcar a todos los nidos que aparecen en la colonia, y durante un periodo de 5 meses revisamos todos los nidos cada 3 días y registramos el contenido del nido, la identidad de los dos padres, y ponemos anillos a las crías que llegan a la edad de acercarse a la independencia, los volatones. También les ponemos anillos de acero. Y en consecuencia de esa política, en la actualidad el 90% de los adultos que encontramos cuando destacamos los nidos cada año son individuos conocidos, llevan nuestros anillos. Entonces tenemos sus vidas enteras en nuestra base de datos. Sabemos con quién lidiaron en cada año, el número de huevos que pusieron, cuántos eclosionaron, cuántos crías tenían en el nido, la sobrevivencia de las crías, la edad de muerte de las crías, y así. Y se usa para analizar montones de temas diferentes, como la dispersión natal, la dispersión entre eventos de reproducción, como la senescencia, como las diferencias entre crías hermanas en su desempeño durante la vida adulta. Casi no hay límite de los temas que se pueden abarcar con un estudio poblacional que se mantiene con individuos marcados
durante muchas estaciones de reproducción. Voy a hablar de una parte de eso nada más, pero de algunas de las partes más jugosas para darles una idea de lo que hemos descubierto con los pájaros bobos de patas azules. Mucho del énfasis del programa de investigación es sobre conflicto familiar. Entonces, las relaciones dentro de la familia han sido el enfoque, sobre todo el conflicto, pero también lo que son las relaciones cooperativas entre los individuos. Los bobos ponen 1, 2 o 3 huevos. Dado que la interacción es lo que más nos interesa, nos hemos enfocado principalmente en las nidadas de 2 crías, porque son las relaciones entre hermanos y el papel de los padres en eso, que han sido como el eje del proyecto. Cuando ponen 2 huevos, el segundo huevo es un poco ligeramente menor que el primero y tiene 10% menos yema. Y los huevos se ponen a un intervalo de 5 días entre ellos y eclosionan con un intervalo de 4 días entre ellos. Luego, la competencia entre los hermanos. Tiene que haber competencia porque todos los recursos que reciben los hermanos vienen de un solo lugar, que es la entrega de los padres. Y dado que esos recursos son lo que limitan el crecimiento de las crías, lo que puede obtener una cría a costo de su hermano es ganancia para él, y quien paga el costo es el otro. Entonces esperamos que eso va a ser favorecido por la selección natural. Y cada cría entonces dedica mucho esfuerzo a solicitar alimentos de los padres. Y suponemos que esa solicitud es lo que gobierna principalmente la repartición de alimentos de los padres entre los 2 crías. Entonces, solicitud es el mecanismo principal. Pero en esta área, lo que ocurre es agresión directa entre las crías. Y solo hay unos docenas de especies de aves en el mundo donde hay agresión, donde hay violencia entre las crías en el nido. Y eso fue lo que me atrajo para estudiar bobos en primer lugar. En cada par de crías hay agresión desde que son capaces de agredir al hermano. Entonces la primera cría, como a la edad de 8 días, ya tiene suficiente coordinación motora para picotear a su hermano. Y lo picotea todos los días, y durante las 3 primeras semanas la agresión es fuerte. Los 2 quieren agredir, pero dado que la primera tiene una ventaja de edad de 4 días y es más grande, más coordinado, pesa más, la primera cría da más golpes que la segunda cría. Y lo que vemos emergiendo a través de las primeras 3 semanas es una relación de dominancia, subordinación entre los 2 crías, que es lo que siempre me ha fascinado, que haya esta dominancia, subordinación entre crías hermanas. La primera cría crece más rápido que la segunda cría. La diferencia es sustancial. Recibe como 15% más alimento que su hermano menor. Luego, mucho más tarde, como a la edad de 50 días, se igualan en tamaño, pero durante los primeros casi 2 meses, la primera cría es más grande que la segunda cría. Entonces, la primera cría, por ser dominante, logra una ventaja de crecimiento y además logra una ventaja de sobrevivencia, que creo que es lo fundamental que está atrás de esto de la dominancia. Los 2 pueden morir durante este periodo de crianza en el nido, pero las primeras crías mueren con menos frecuencia que las segundas crías. ¿Qué hacen los padres en esto? Pues los padres son enigmáticos.
no vemos que interfieran en la agresión y parecen estar entregando el alimento a quien pide alimento. Claro, quien pide alimento muchas veces es la primera cría, mientras la segunda cría está como reprimida por la agresión que está recibiendo. Entonces la primera cría, por estar controlando la solicitud de su hermano, consigue más alimento. Y eso afecta tanto su crecimiento como su sobrevivencia. Situaciones de ayuda y conflicto entre parientes. Y quien más ha afectado, tenido influencia en esto, en nuestro entendimiento de las relaciones sociales entre parientes, en todas las especies que tienen reproducción sexual. Los aves son muy buenos representantes porque son muy estudiables. Quien propuso la teoría, que sigue siendo la teoría que subyace a los análisis de estos fenómenos en familias, fue Bill Hamilton de la Universidad de Oxford. Y él desarrolló teoría para explicar altruismo, que es cuando un animal beneficia a otro, pagando un costo por hacerlo. Y egoísmo, que es cuando un animal perjudica a otro para obtener un beneficio personal. Entre dos animales ajenos, lo que esperamos es egoísmo. En la gran mayoría de los casos, no todos, pero en la gran mayoría de las especies esperamos egoísmo, porque el egoísmo es premiado por la selección natural, porque quien busca más recursos para sí mismo va a producir más progenie en consecuencia, y no importa que sufren los demás. Pero cuando ese otro individuo es un miembro de la familia, y entonces comparten genes, el animal va a ser en algunos contextos altruista, va a emitir conductas altruistas que ayudan al pariente. Y la regla de Hamilton nos dice que el individuo debería de estar dispuesto a ayudar a su pariente en circunstancias limitadas. Y la limitación es que esa ayuda debería de darse cuando el beneficio que recibe el pariente, el hermano, es al menos el doble del costo que está pagando el altruista. Esa es la regla de Hamilton. Y el otro lado de esa moneda es respecto al egoísmo. Y el individuo debería estar dispuesto a perjudicar a su pariente, perjudicar a su hermano para obtener un beneficio personal, siempre y cuando el beneficio que recibe es más que la mitad del costo que paga el hermano. Ese es como el fundamento de nuestro entendimiento de las relaciones de egoísmo y altruismo entre parientes de todos los diferentes grados de parentesco. Y ya la regué con este aparato. Déjame ver. Ahí está. Este es un experimento que hicimos. Hicimos este experimento hace muchos años. Y la idea era para comprobar si la relación de dominancia-subordinación, queríamos saber si depende nada más de la asimetría, la desigualdad entre las dos crías, o si hay procesos de aprendizaje involucrado, si es un proceso psicológico que conduce a lo que sigue, lo que termina siendo una relación muy eficiente de dominancia y subordinación. Entonces, movimos a crías entre nidos y pusimos juntos en un nido dos crías dominantes o dos crías subordinadas y también otras combinaciones en una serie de experimentos. Y obtuvimos los resultados
predichos por la hipótesis de que ocurre proceso de aprendizaje. Y estos son un par de ejemplos de eso. En el primero vemos dos crías que eran crías dominantes en su nido natal y se pusieron juntos durante 30 minutos en un nido de uno de ellos. Y hubo una batalla tremenda entre los dos crías. De hecho, los tuvimos que separar en algunos casos porque eran tan violentos. Y en algunos casos cayeron exhaustos en el piso. Y luego se despertaron y se levantaron y otra vez al ataque los dos crías. Entonces, las crías que tienen experiencia de ser cría dominante, tienen una tendencia muy fuerte de agredir, aun cuando su contrincante es otra cría con la misma tendencia. Este es el caso donde unimos a dos crías subordinadas, con experiencia nada más de ser cría subordinada en el nido natal. Y cuando se pusieron juntos, expresaron nada más, que quisieran ignorar la otra cría, casi nunca la agredieron y hacían sonidos como de sumisión, como chip, chip. Casi no hubo agresión entre ellos. Les quisiera comentar más combinaciones, pero no hay tiempo. Pero el conjunto de experimentos nos dijo que hay una formación con una personalidad de ser un tipo muy agresivo o un tipo que fácilmente emite posturas de sumisión. En la postura de sumisión el bobo baja su cabeza y voltea para esconder su pico. Aquí vemos cómo finalmente esto de la dominancia-subordinación conduce a una ventaja fuerte, fundamental para la cría dominante. Por lo general, los dos crías llegan a emplumar y finalmente llegan a la independencia con buena posibilidad de llegar a ser adulto reproductivo. Eso muchas veces ocurre. Pero en una minoría de los nidos, la segunda cría es eliminada antes de llegar a ser un volantón. Entonces parece que hay algún tipo de flexibilidad y condicionalidad en el sistema que hace que la segunda cría es eliminada a lo mejor solo cuando es conveniente para la familia y a lo mejor cuando las condiciones ecológicas no son adecuadas para alimentar a los dos crías, o cuando uno de los padres está fallando en su inversión en los dos crías. Y cuando ocurre eso, lo que vemos en la colonia es que de repente una cría está muerta y a varios metros de su nido. Y en los casos que hemos observado directamente, lo que hemos visto es que la segunda cría, cuando recibe mucha agresión, y cuando su hermano es de bajo peso, la segunda cría, también perdiendo peso, sale del nido a buscar incorporarse en otro nido. Trata de ser adoptado en otro nido. Es decir, quiere ser un parásito de otra pareja. Y como pueden imaginar, la selección natural ha favorecido que en los bobos rechazan a los parásitos. Y lo que ven en esta transparencia son 3 bobos adultos rechazando un parásito. En este caso están matando a esa cría. El padre de esa cría no se atreve a meterse. El padre es este individuo aquí. Aquí son los 3 adultos ajenos. Y los bobos picotean y picotean. Y en menos de un minuto está muerta esa cría. La realidad de la vida en colonia y la importancia de la dominancia-subordinación. Cuando formas a tu hermano a ser cría subordinada, estás comprando el derecho de ser la cría que sobrevive en caso de que los recursos escasean en el nido, en la familia. Estas dos caricaturas, esos dos
resumen un par de estudios experimentales adicionales sobre la flexibilidad en esta agresión entre las crías. El de la izquierda está mostrando la diferencia de tamaño y madurez entre las dos crías, que se debe al intervalo de eclosión. Y David Lack propuso en los 50, David Lack propuso que en lo que es finalmente la mayoría de las aves, las crías se eclosionan con un intervalo de días entre ellos para permitir que se establece prioridad entre las crías para enfrentar situaciones de escasez de alimentos, para que la familia pueda más fácilmente eliminar un miembro de la nidada. Pusimos a prueba esa hipótesis con los bobos, eliminando el intervalo de eclosión, moviendo huevos o crías entre nidos. Y lo que encontramos no era exactamente una confirmación de esa hipótesis, porque lo que vimos en los bobos es que cuando los dos son del mismo tamaño, de la misma edad, de todos modos se forma una jerarquía de dominancia. De todos modos los dos crecen a velocidades desiguales. De todos modos hay mayor mortalidad de la cría subordinada. Y el crecimiento de los dos era igual que en los nidos con intervalo normal. Entonces todo normal, excepto que los adultos trabajaban más. Los adultos trabajaban más trayendo más alimento a las crías. Quiere decir que no se necesita el intervalo de eclosión para armar las prioridades, pero el intervalo de eclosión es un mecanismo para hacer más eficientes esos procesos, porque hay menos agresión y además los padres trabajan menos. Son los padres que tienen que financiar ese desgaste, ese gasto energético en violencia. Y los padres ahorran ese gasto poniendo una diferencia, un intervalo de eclosión entre sus crías. Y en el segundo experimento, el de aquí, es sobre la importancia del peso de la cría mayor en la agresión. Una hipótesis en la literatura que había sido contradicho por el único estudio, dice que la primera cría, cuando su crecimiento es deficiente por falta de alimento entrando al nido, responde a eso aumentando su nivel de agresión. Y nosotros limitamos su ingesta poniendo cintas en sus cuellos, cintas flexibles, que no les permitían comer el alimento durante unos días. Luego los quitamos y les fue muy, muy bien. Pero durante esos días bajaron en peso. Y encontramos que cuando las crías bajan en un 20% en su peso, la primera cría, en respuesta a su propio peso, aumenta en un 500% aproximadamente su agresión a su hermano. Entonces, este es el mecanismo preciso a través del cual la familia ajusta su tamaño, su número de crías, en respuesta a la situación ecológica o el desempeño de los padres en la alimentación. Entonces podríamos inferir que lo que tenemos en los bobos es un ejemplo hermoso de una cierta armonía que incluye el elemento de agresión y violencia, pero donde una cría asume un papel de subordinada, otra cría asume un papel de dominante. La repartición de alimento es desigual. La agresión de la primera cría, que gobierna la repartición de alimento, es flexible y que responde a factores como diferencias en tamaño y madurez. También responde a la conducta de su hermano y responde a su propia condición alimenticia. Y a través de esta armonía de papeles en la familia, se logra ajustar el tamaño de la nidada para que el tamaño de la nidada a lo mejor sea la más adecuada para producir progenie viables.
Estoy ignorando algunos aspectos feos, pero si quieren en preguntas entramos en ellos. Lo tomo así porque se puede observar e interpretar de esa manera, como una cierta armonía. Esa armonía es ausente en esta especie, que es el bobo café, pariente cercano del bobo de patas azules, y en esta especie se pone un huevo o 2 huevos. En los nidos con 2 huevos, los crías eclosionan con un intervalo de 5 días entre ellos, y luego la primera cría, con una gran ventaja de tamaño y coordinación motora, agrede a su hermano en todas las oportunidades que tiene y lo mata en menos de 7 días. La segunda cría es eliminada y la primera cría tiene una pauta conductual que solo vemos en este bobo, y es una pauta conductual diseñada para matar al hermano. Y no son los picotazos que da el bobo de patas azules, que son picotazos al cráneo, ojos, cara y todo el cuerpo. Eso es lo que hace el bobo de patas azules. El bobo café lo que hace es picotear, si hace algo de eso, y morder, pero además muerde a su hermano y teniéndolo en las mandíbulas, corre hacia adelante y lo echa para fuera del nido. Y cuando la cría tan inmadura está fuera del nido, no puede sobrevivir. Eso es lo que están viendo aquí. Esta cría va para afuera. Entonces hay un contraste entre lo que llamé armonía en el bobo de patas azules y esta conducta que los naturalistas consideraban casi inexplicable, de la intolerancia extrema y la incondicionalidad y la severidad de la agresión de la primera cría. Y nosotros quisimos explicar ese tipo de conducta del bobo de café, de la primera cría. Y propusimos una hipótesis, que es la hipótesis del desparado. Esa hipótesis lo elaboró un teórico de Oxford, Alan Graffin, en el contexto de la agresión entre animales en general, entre miembros de la misma especie. Doctor, ¿puede hablar cerca del micrófono? Perdón. Gracias. Perdón. Y según la propuesta de Graffin, en cualquier especie, si algunos individuos en la población, algún sector de la población, por cualquier razón, son individuos menos capaces de pelear y defenderse, entonces, en esa circunstancia, los de esa categoría, ellos deberían de no respetar las reglas de lucha. Por lo general, en los animales hay reglas de lucha que hacen que algunos ceden y otros triunfan. Y eso ocurre después de un encuentro con poca violencia y beneficia a los dos el haber arreglado las cosas de manera como caballerosa. Pero Graffin dijo que si hay una categoría de individuos que son como deficientes de alguna manera, de tal manera que nunca van a superar esa desventaja. Siempre van a estar toda la vida, en todas las oportunidades en desventaja. Esos individuos, en lugar de respetar las reglas del juego, deberían de luchar de manera suicida para ganar su encuentro. Yo pensé que eso a lo mejor podía aplicarse al bobo café, porque la segunda cría aquí es una cría de una especie donde los adultos, hasta donde sabemos, no son capaces de sacar adelante a 2 crías. Los adultos simplemente no traen suficiente alimento para 2 crías. Donde una cría tiene que morir y donde la segunda cría es víctima designada. Entonces, el único camino para esa segunda cría es reemplazando a su hermano todopoderoso, lanzando ataques. Entonces, la explicación que propusimos es que la primera cría es tan terriblemente agresiva porque la segunda es una amenaza mortal.
Nadie sabía cómo se portan las segundas crías porque no tienen oportunidad de portarse. Porque los ves muy poco, muy poco, están abajo de los adultos. Pero cada vez que se asoma la segunda cría, su hermano está sobre esa cría, atacándola. Entonces nadie sabía cómo se portan las segundas crías, cómo quieren portarse. Entonces hicimos un experimento en el que pusimos una cría 2, segunda cría de bobo café, en un nido de bobo de patas azules. Un nido con una sola cría, una cría única. Y el bobo café entró como segunda cría, la más pequeña. Y en ese contexto íbamos a poder ver la conducta del bobo café, porque su hermano, con su política de agresión moderada, lo permitiría vivir y expresarse. Eso fue el experimento, eso fue el tratamiento experimental. Y en el tratamiento control insertamos una cría bobo de patas azules, segunda cría de bobo de patas azules, también en nido de un bobo de patas azules. Y entraba como segunda cría en un nido de bobo de patas azules con una cría única. Y así nos permitió comparar la conducta de las segundas crías bobo café versus bobo de patas azules. Y la predicción que surge de la hipótesis del desesperado es que el bobo café, en contraste con el bobo de patas azules, va a ser terriblemente agresivo contra su hermano mayor y no va a aprender a ser sumiso. No va a tener ese mecanismo de aprendizaje, de poder aprender a ser sumiso. Y esto es lo que vimos. Esto es la agresión que encontramos en esos dos tratamientos. Lo que se ve aquí es el bobo café, segunda cría, y sus niveles muy elevados de agresión en comparación con el control, el bobo de patas azules, en el mismo contexto. Una diferencia enorme en su agresividad. Y no observamos ninguna indicación de sumisión en estos bobos café. No es una muy buena foto, pero muestra algo dramático. La cría a la derecha es mucho más pequeña que la cría a la izquierda. A la derecha es el bobo café y está atacando y atacando y atacando a su disque hermano de mayor tamaño y madurez. No dejaban de atacar. Si recibían golpes fuertes, podían esconderse un momento. Luego se levantaban y atacaban y atacaban y atacaban. Y lo que ven aquí, esto es cuando la cría la bobo café ya tenía 15 días de edad. A esa edad está logrando por primera vez expulsar a su hermano mayor, supuesto hermano mayor, del nido. Es decir, que la cría bobo de patas azules, que hubiera podido aprender a ser dominante y controlar a su hermano, está siendo expulsado de su propio nido, porque es tan terriblemente agresiva e incontrolable el bobo café. Pudimos confirmar que algo parecido además ocurre en nidos naturales, porque este experimento lo hicimos en la isla San Pedro Mártir, en el Golfo de California, porque ahí es donde los bobos café y bobos de patas azules anidan en la misma época. Y ahí descubrimos algunos nidos de bobo café donde la segunda cría había sobrevivido su primera semana de vida y donde estaban creciendo juntos en el nido. Nadie sabe cuál es el destino de esos pares de crías, si logran sobrevivir o no. Pero lo que se vio es que a la edad de 9 semanas hay un nivel de agresión tremenda entre las dos crías bobo café, muy diferente a lo que se ve en el bobo de patas azules. Aquí tenemos bobo de patas azules con niveles muy moderados de agresión y aquí
los pares de crías de bobo café. Y este es el bobo café con todo el daño que tiene en el cuello por los picotazos recibidos. Entonces son diferencias muy claras, dramáticas, entre dos especies en su conducta agonística y en la condicionalidad de esa conducta. Y nos ayuda a apreciar que lo que ocurre en el bobo de patas azules cuando la segunda cría aprende a ser sumisa, que esa sumisión aprendida no es algo impuesto que expresaría cualquier animal de cualquier especie recibiendo tantos golpes. Más bien es una adaptación. La selección natural, inferimos, ha favorecido que en el bobo de patas azules, que si el individuo recibe un montón de golpes, aprenderá a someterse. Es una diferencia muy importante en las dos especies. Y nos dio la oportunidad, comparando con más especies de aves, proponer una hipótesis general para explicar las relaciones de dominancia y subordinación en diferentes especies. Y lo voy a explicar rápidamente. Aquí tenemos la especie más extrema, que es el bobo café, donde hay agresión, las dos crías son muy agresivas y es una agresión tremenda. Y donde la segunda cría, si queda como segunda cría, el costo de ser cría subordinada es el 100%. No tiene ninguna posibilidad de llegar a ser adulto reproductivo. Mientras en el bobo de patas azules, la probabilidad de que pueda sobrevivir y emplumar la segunda cría es como del 30%. El costo de la subordinación es solo 70% y no 100%. Y aquí en esta especie es intermedio, es un tipo de garza, intermedio entre los dos bobos. Y este es un ibis en China, y en este ibis ellos son tan como caballerosos entre sí, que toman turnos siendo el cría dominante. Uno ataca a sus hermanos, ellos se agachan, y el atacante recibe alimento de los padres. Luego el atacante se siente en el nido, se levanta uno de sus hermanos, ese hermano levantado picotea a todos los demás y recibe alimento, y así toman sus turnos. Y lo que pensamos es que el costo de la subordinación determina la política agresiva de la segunda cría, si va a ser controlable o terrible, y la política de agresión de la segunda cría determina lo que va a ser la cría dominante. Si la segunda cría va a ser terrible, la cría dominante va a tener una política de ser terrible y incontrolable también. Y es una propuesta que tenemos para las especies de aves donde hay agresión entre crías. Y aquí es otro estudio, un estudio comparativo, donde para los órdenes de aves pelecaniformes y soliformes tratamos de entender por qué en solo algunas especies ocurre esta agresión entre crías. ¿Por qué en las demás especies nada más solicitan a los padres y nunca agreden al hermano? Y este estudio comparativo, no voy a entrar en detalles, pero arrojó el resultado de que las variables correlacionados, asociados, controlando por filogenia, las variables asociados con el uso de la agresión son nidada pequeña, pocas crías en el nido y periodo largo de cohabitación de las crías. Las especies que tienen esas características son las que presentan esta agresión entre sus crías. Ok, ahora creo que rápidamente voy a pasar a otro tema muy diferente, que es el tema del desarrollo de las crías.
Y es una línea de investigación que se desarrolló para contestar la pregunta que yo recibía muchas veces cuando daba seminarios. Recibía la pregunta, ¿cómo les afecta durante el resto de la vida? ¿Cómo son estas crías subordinadas? Dado que nosotros tenemos una idea, casi un dogma, de que en los humanos, si recibes maltrato o algún tipo de estrés en la infancia, eso te deja con cicatrices durante el resto de la vida, te perjudica después. ¿Cómo serán los animales? ¿Cómo están afectando a sus hermanos? De los miles de especies que tienen hermanos y crecen con los hermanos, eso no es el caso de que el trato entre los hermanos puede influenciar la personalidad y viabilidad del individuo durante su vida adulta. Y si lo piensan, la pregunta es muy relevante en el caso del bobo de patas azules. Porque cuando la segunda cría vive con su hermano en el nido, sufre todos estos estrés, sufre un montón de agresión, impactos sobre el cráneo durante su infancia. Eso dura meses. Además sufre inanición durante las primeras semanas. Además, hemos encontrado que su nivel de corticosterona, la hormona de estrés, es el doble del nivel que en la cría dominante. Además, hemos visto que tiene una inmunidad celular menor a la inmunidad de la cría dominante. Entonces, son 4 especies. Seguramente esos van a perjudicar a las segundas crías. Entonces, hicimos comparaciones de crías primeras y segundas, es decir, dominantes y subordinadas, todos los que habían logrado entrar en la población reproductiva de adultos. Luego de confirmar que su probabilidad de reclutarse a la población reproductiva es igual para dominantes y subordinados. Pero luego queremos saber qué pasa durante el resto de su vida adulta. Esto es lo que encontramos con respecto a la sobrevivencia, la capacidad de sobrevivir de un año a otro, a través de toda la vida, con una muestra suficientemente grande para detectar una diferencia, si es que existe. Y lo que nos dice esta muestra es que no hay diferencia. Y esto se hizo con un análisis estadístico multiestado, es un análisis muy apropiado para detectar diferencias, pero no difieren. Un bicho que creció con todos esos estreses tiene la misma viabilidad en términos de capacidad de sobrevivir que uno que creció como cría dominante durante toda la vida. ¿Qué tal su capacidad agonística, su capacidad de defender su nido cuando es adulto? Después de haber aprendido a ser sumiso como cría, ¿no va a ser sumiso como adulto? Oscar Sánchez hizo este experimento poniendo un intruso en el nido. Este es un bobo intruso llegando a un nido del bobo focal. El intruso en realidad es una foto de un bobo, pero muy bien presentado para que pudo engañar al bobo focal. Y luego medimos la respuesta agresiva, sacando un video y luego construyendo un índice de agresividad. Y lo que los datos nos dicen, aquí y aquí, tanto para machos como para hembras, y a todas las edades, lo que vemos es que la expresión de agresión no difiere entre los individuos que habían sido crías segundas y los que habían sido crías primeras en el nido. Tienen la misma intensidad de agresión en un contexto vital, que es el contexto de la defensa del nido que contiene una cría joven.
Y aquí llegamos a lo que en inglés se llama el bottom line, lo que unos pensarían que es como el criterio tal vez más fundamental. Estamos viendo el éxito reproductivo durante los primeros 10 años de la vida, de los que eran segundas crías y los que eran primeras crías. Y su éxito reproductivo no difería a través de esos primeros 10 años, también con una muestra grande. Y además replicamos este resultado con una muestra de hasta 15 años. Y además en un estudio donde hicimos una comparación más fina entre los sexos, encontramos que en una de las comparaciones el mejor desempeño fue en las segundas crías que en las primeras crías. Entonces, no hay evidencia de que esos estreses en la infancia afectan la adecuación de los individuos cuando son adultos, midiendo la adecuación en número de boventones producidos. Pero podemos ir aún más profundo porque podemos ver la calidad de esas crías producidas, la calidad, la capacidad de las crías producidas de entrar en la población reproductiva. Y eso está en esta gráfica, que es algo complicado. Entonces quisiera dar un codazo a todos y cada uno de ustedes, para que se fijen en especial en lo que está representado aquí. Estamos comparando crías segundas y crías primeras, con una muestra bastante grande. Y no estamos viendo exactamente ellos, estamos viendo su progenie, los crías que ellos produjeron en sus primeros 5 años de vida del adulto. Estamos viendo si esas crías lograron ser adultos reproductivos o murieron antes de hacerlo. Tardan 6 años en llegar a ser adultos reproductivos. Entonces les dimos a todos 6 años para reproducirse. Y lo que vemos es que la proporción de ellos que logra reproducirse, porción de crías que logran reproducirse, es un peligro este aparato para mí. A la edad de 4 años, del individuo que había sido cría dominante o cría subordinada, cuando él se reproduce a los 4 años, las crías tienen la misma probabilidad de ser adultos reproductivos, no importa la identidad de su padre, no importa si había sido adulto dominante o adulto subordinado. Pero a los 2 años de edad, cuando el adulto tiene 2 años de edad, su identidad como subordinado o dominante sí afecta la calidad de las crías que producen. Y la viabilidad de esas crías es mucho menor en las que habían sido crías segundas que en los que habían sido crías primeras. Es decir, que sí te marca para tu vida adulta el hecho de haber sido cría subordinada. No te afecta en tu sobrevivencia, no te afecta en tu adecuación medido en número de crías, no te afecta en tu capacidad agresiva, pero afecta la calidad de las crías que produces en tus primeros 3 años de vida. Esos crías son de baja calidad, de baja viabilidad. Ups, ahí voy otra vez. Y en esta gráfica, aquí, se puede ver, eso lo vieron antes, es la gráfica de cuántos crías producen a sus diferentes edades durante los primeros 10 años de vida. Lo pongo otra vez para que puedan ver que el número de crías producidos en los primeros 3 años de vida es muy bajo. Esos datos están estandarizados. Lo que hay atrás de esa gráfica es el hecho de que los bobos no se reproducen por lo general hasta 3.6 años de edad. Hasta 3.6.
se producen muy pocos crías a la edad de 2 o 3 años. Entonces, las crías defectuosas de baja viabilidad son muy pocas. Y mi interpretación de esto es que la selección natural ha hecho aquí un pequeño milagro. Los individuos que sufren esos 4 tipos de estrés logran tener un desempeño magnífico durante toda su vida. Y su talón de Aquiles es en la calidad de los muy pocos crías que producen a la edad de 2 o 3 años. Entonces, efectivamente, el costo de la subordinación lo pasan a la siguiente generación y lo pasan a tan poquitos individuos que casi no cuentan. Yo creo que es un triunfo de la selección natural. Ok, voy a resumir sobre todo para los que no escucharon nada cuando yo estaba en el lado equivocado del micrófono. Voy a resumir lo que se presentado. Esta es una vil repetición, tratando de resumir lo más importante de lo que les he contado. Primero, en 2 especies de ave pelicaniforme con nidada pequeña y crianza alargada, la competencia entre hermanos en nidados de 2 es mediado por agonismo. En la especie cuyos recursos alcanzan para solo una cría, la primera mata a la segunda con agresión desatada e incondicional. En la especie cuyos recursos alcanzan para 1 o 2 crías, para sacar adelante a 1 o 2, se establece dominancia-subordinación con agresión y ciblicidio condicionales. La agresión depende de la experiencia social, del intervalo de eclosión, del comportamiento del rival y del estado nutricional. La subordinación aprendida por golpes y asociado al pobre crecimiento, sumisividad difícil de revertir, aumento en corticosterona y reducción en respuesta inmune. Las crías subordinadas no presentan déficits en la vida adulta, pero sus primeras crías son poco viables. Y para terminar, quiero comentar, como pueden imaginar, yo hice poco de todo este trabajo empírico que estoy reportando. He tenido apoyo de todas las direcciones imaginables. En el campo, estos individuos, y de hecho son cientos de estudiantes voluntarios ahora, creo. En logística, los pescadores de Nayarit y la Armada de México, los dos son increíblemente generosos y han sostenido el proyecto durante cerca de 40 años. En financiamiento, estos 3, en permiso, Semarnat. Y la fuerza principal atrás del proyecto es Cristina Rodríguez, técnico académico del Instituto de Ecología, que es la persona que es capaz de organizar y coordinar toda esa logística y la participación de los voluntarios. Y además de trabajar conmigo en muchos análisis y publicaciones. Todos estos individuos, muchos de ellos ya instalados en otras universidades y estas instituciones. Y con eso ya terminé y si tienen preguntas estaré muy contento de contestar. ¿Alguna pregunta? Yo quiero agradecerte que me hayas dado esta charla, que hayas dado y agradezcas a todo tu equipo, pero también es tu labor pionera de mucho tiempo, ¿no? Y independientemente de que la labor de los científicos se basa en todo el grupo de trabajo, pues no es
Muchas gracias. Pero yo tenía como una duda. Entonces, usted dice que la... Ay, está apagado, porque yo tengo una postura. Usted dice que la densidad poblacional en estas islas se pueden es alta, ¿no? La necesidad poblacional, ¿qué? La densidad poblacional. Usted hablaba de 5.000 aproximadamente ejemplares, ¿no? Sí. En las islas, no, bueno, no sé si en los dos sitios, pero entonces lo que veo es que independientemente de que haya esta agresión y que una de esas dos crías muere, pues su tasa de reproducción es alta, ¿no? Bueno, cada adulto deja cerca de 2 crías sobrevivientes que llegan a ser adultos reproductivos en su vida. Entonces, la tasa de producción de crías ha de ser el nivel que se necesita para reemplazar a los que mueren. Yo creo que la población es aproximadamente estable, pero extrañamente no hemos hecho un análisis serio de eso. Ya estamos empezando a hacer ese tipo de análisis, pero por lo pronto no sabemos. Porque a diferencia de otras aves, lo que se ve es que en los nidos siempre también sucede esto, ¿no? Como que tienen crías y ponen 5 o 6 huevos, ¿no? Digamos. Y la mayoría de las crías que son robustas son las que sin agresión desplazan inevitablemente del nido a las crías pequeñas, porque como que no hay espacio suficiente, el nido va siendo pequeño, ¿no? Y aquí lo que veo es que es como de poner en duda, así como que de reconocer es que aunque estas aves tienen 2 crías y una muere, pues la supervivencia es alta, ¿no? No lo llamaría exactamente alto, porque la probabilidad de que eclosiona un huevo a lo mejor está cerca de como 70%. Y luego de las crías que eclosionan, a lo mejor solo como 40% de ellos llegan a emplumarse, a ser volantones. Y de los que son volantones, solo el 35% de ellos llegan a ser adultos reproductivos. Y de los que llegan a ser adultos reproductivos, como la tercera parte de ellos, creo, nunca más vuelven a la colonia. Es decir, que mueren después de su primer intento. Pero lo que rescata la productividad en la población es el hecho de que en promedio los bobos viven 10 años. Entonces, aunque en cada año están sacando adelante a lo mejor como punto 2 crías que van a ser adultos reproductivos, acumulan suficientes a través de su vida para que la población se mantenga. Aunque debería mencionar, antes de venir aquí yo estaba trabajando con un par de colegas analizando nuestros últimos datos sobre la depredación de las culebras sobre los bobos. En la actualidad, la depredación por el falso coralillo sobre las crías ha aumentado y están comiendo cerca del 45% de las crías que eclosionan. Históricamente era mucho más bajo. Entonces estamos muy preocupados por esta amenaza que ha aumentado en los últimos 4 años. Sí. Usted mencionó que solo se enfocaron o han puesto más atención en los nidos con 2 crías. Pero me gustaría preguntar, ¿qué pasa en los nidos con 3 crías? ¿No? Si hay una distribución de los roles de agresividad, ¿no? O si solo el más grande es el que sobrevive, ¿no? ¿Qué pasa con el más chico? Sí, en una nidada de 3 siempre se forma una jerarquía lineal. La primera cría domina a los otros 2, la segunda cría domina a la tercera, y la tercera no domina a nadie, nada más recibe golpes. Todos nacen con las mismas tendencias conductuales y todos experimentan algún tipo de aprendizaje. Primero aprende a golpear y golpear. Segundo aprende a
atacar y además a someterse. Y la tercera solo aprende a someterse. Y los resultados detallados me han hecho llegar a la conclusión de que son dos ejes independientes de aprendizaje. No son dos lados de una sola moneda. Y una primera cría en una unidad de 3 sí recibe algunos golpes. Y lo que hemos visto es que la sumisividad o la tendencia sumisa de la primera cría aumenta de acuerdo al número de golpes recibidos. Al mismo tiempo que está aprendiendo a ser cada vez más agresivo, con base en la experiencia de estar dando golpes. Entonces es una separación muy bonita y como es un resultado, es una provocación ese resultado. Porque yo no he visto en la literatura de conflicto animal ninguna mención de una relación así. Pero nuestros datos descriptivos apoyan esa interpretación. Lo que no está involucrado, al parecer, es reconocimiento individual. En algunas especies, como los cánidos, como en los lobos y los perros, podría ser que las relaciones entre los miembros de una camada involucran reconocimiento y distinción de otro individuo. Yo creo que los bobos no tienen eso entre las crías. Nada más cada quien tiene una tendencia general de ser agresivo hasta cierto nivel y una tendencia general de ser sumiso hasta cierto nivel. Y no importa quién es el contrincante, aun cuando el comportamiento del contrincante puede ser importante. Y el tamaño del contrincante puede ser importante. Pero distinguir entre dos individuos, como lo hacemos nosotros, los humanos, creo que no lo hacen los bobos cuando son crías pequeñas. Cuando hay nidadas, la intensidad de agresión puede diferir entre machos y hembras, es decir, si hay hembras hay menor agresión, o si hay machos hay mayor o menor agresión, o va a diferir dependiendo del sexo de las personas. Sí, hay toda una historia muy bonita ahí. Puedes llegar a las conclusiones feministas que quieres en base a lo que ocurre. Sí aprenden a ser agresivos o ser sumisos, pero además los bobos responden a una diferencia de tamaño. Esto lo vimos con experimentos. Atacando con más facilidad cuando el contrincante es más pequeño. Y tendiendo a ser más sumiso cuando el contrincante es más grande. Esa es otra tendencia que tiene. Y lo que lo hace interesante es el hecho de que las hembras son más grandes que los machos, en los bobos, en los adultos. Y que esa diferencia emerge durante la infancia. Desde que empiezan a crecer, crecen más rápido las crías que son hembras. La mirada más interesante es la mirada donde el hermano mayor es macho y el menor es hembra. Porque en eso la segunda cría va a llegar a ser más grande que la primera cría. Pero después de la edad, cuando se establece la dominancia. Y la inversión de tamaño se da después de 7 semanas. Entonces, después de 7 semanas, la cría sumisa, hembra, sobrepasa a su hermano en tamaño. ¿Qué creen que ocurre después de eso? ¿Quién va a dominar? ¿La qué? La hembra. Ya encontré la feminista. Nosotros no pensamos que eso iba a ocurrir. Porque habíamos demostrado efectos fuertes del aprendizaje, del entrenamiento como dominante o subordinado. Pero es cuestión de una lucha entre dos tendencias, la tendencia que surge del aprendizaje y la tendencia congénita de respetar al individuo más grande. Y lo que observamos en un estudio descriptivo de muchos pares de crías es que la dominancia se mantuvo estable en 6 de los 7 pares donde había hermano mayor macho, hermano menor hembra.
Entonces, generalmente el macho logra mantener eso, que demuestra, no demuestra una diferencia entre sexos. Lo que demuestra es que el aprendizaje es más importante que la diferencia de tamaño. Y para los feministas puedo comentar además que las hembras son mucho más poderosas que los machos y nosotros tememos a las hembras y no a los machos, porque ellos son más, es más arriesgado lidiar con una hembra que con un macho. Parecido a los humanos. Entonces, en un nido con dos hembras hay más violencia. Hay más que en un nido en donde hay dos hembras, ¿esperarías más violencia en comparación con un nido macho-hembra? lo que acabo de comentar, lo que acabo de comentar creo que predice que va a haber menos agresión en nidos donde los dos son del mismo sexo, porque la relación de tamaños va a ser estable a través de todo el desarrollo. Es lo que yo esperaría. Nuestra muestra no creo que tuvo un tamaño adecuado para contestar esa pregunta. O tal vez lo contestamos y ya no me acuerdo lo que Sí, ahí hasta atrás. La mujer de negro y blanco, sí. Bueno, en el caso de los bobos cafés, ¿piensa usted que puede depender la conducta de agresión dependiendo de condiciones ambientales? ¿Cómo puede ser la disponibilidad de alimento? O sea que si hay más alimentos, los padres pueden suministrar mejor a las dos crías y así puede haber menos agresión tal vez. Sí. ¿Sabes que hay preguntas ahí que no se han contestado y hay algo de misterio ahí todavía? Por ejemplo, en esa isla, San Pedro Mártir, el hecho de que encontramos 18 pares de dos crías de entre 4 y 9 semanas de edad, te hace cuestionar si en esos nidos finalmente logran sacar adelante a dos crías que son viables, o yo me imagino sacan adelante dos crías que son debiluchos raquíticos y que no son viables. No sabemos eso, no sabemos qué es el futuro. Yo sospecho que es el caso de que no es adaptativo lo que ocurre cuando sobreviven las dos crías así, pero habría que hacer el estudio para saber, pero implica dar seguimiento a las crías también durante muchos años. Que en San Pedro Mártir, por ser tan aislado y tan inaccesible, es complicado. En la literatura, alguien hizo la predicción de que el bobo café, la agresión, no debería de responder a la cantidad de alimento ingerido. E hice un experimento sobre eso con José Luis Osorio. Y lo que hicimos fue, ya no me acuerdo bien si les dimos alimento extra o si les pusimos una cinta. Creo que les dimos alimento extra. Y lo que encontramos es que las crías que recibieron alimento extra, eso apagó la intensidad de su agresión. Entonces mostraron una sensibilidad al alimento, una condicionalidad en su conducta que no se esperaba. Podría ser porque al estarlos manipulando y obligándolos a comer algo, los fregamos un poco y no pudieron expresarse bien después de esa calma. No tenemos una buena explicación de ese resultado. Puede ser, la observación no se hizo durante muchas horas. Puede ser que el alimento, como nosotros lo dimos, induce más sueño. Es un estudio que necesita esclarecer. Sí, hasta atrás. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacen el seguimiento de los recesivos, de los dominados? Porque en muchos grupos como cánidos, cérvidos, caprinos,
los recesivos normalmente tienen una tasa reproductiva más alta que los dominantes, porque se reproducen mientras los demás están compitiendo. Es una reproducción oportunista. Bueno, déjame aclarar algo. Yo estoy hablando de dominancia, ser dominante o subordinado, en el sentido conductual, que son dos categorías conductuales, que hasta donde sé no tienen nada que ver con diferencias genéticas entre ellos. Pero cuando hablas de dominante y recesivo, estás hablando de locus y diferentes combinaciones de alelos en ese locus, que es otro asunto, otro tema que no hemos analizado con respecto a ninguna característica de los bobos. Pues no puedo contestar una pregunta genética. Sí, hay una ahí atrás. Respecto a los bobos de patas cafés, usted mencionó que tienen crianza junto con los bobos de patas azules. ¿Existe la posibilidad o hay reportes de que estos bobos cafés parasiten a los bobos de patas azules para aumentar el éxito de sobrevivencia? Efectivamente anidan muchas veces están como en la misma zona, el mismo hábitat, hay nidos de las dos especies, y eso ocurre en Isla Isabel, aunque sus fechas de anidación son desplazadas. Por eso fuimos a San Pedro Marte, donde están más sincronizados. En la Isla Isabel hay tan poquito contacto entre las dos especies por el desplazamiento temporal que no sabemos cómo interactúan entre sí. Este año yo vi algo que ha ocurrido en los últimos años. Lo vi hace 4 semanas cuando estaba en la isla. Vi dentro del bosque donde hay puros nidos de bobo de patas azules, al menos durante los últimos 37 años. Así es, puros nidos de bobo de patas azules. Un nido de bobo café en una parte relativamente densa. Y yo no sé qué estaba haciendo ahí, qué falló, o qué estrategia maquiavélica así. Es intrigante, pero es lo único que yo he visto realmente de interacciones entre las dos especies, y es nada más un punto de interrogación. No sé cómo interactúan las dos especies. Uno de los colegas que más cosas ha publicado con respecto al conflicto entre hermanos neados, trabajando con garzas, Doug Mock, por coincidencia fue en la Isla Isabel cuando era estudiante de licenciatura en Estados Unidos. Y llegando a la isla, él vio que los bobos café ahí, que los machos tienen blanco en su frente, tiene muy blanco, y no lo tienen en el bobo café en otras poblaciones que él conocía y en su guía. Y efectivamente, en diferentes poblaciones de bobo café, algunas poblaciones tienen ese blanco y otros no, en los machos. Pero él viendo eso ahí, en los primeros bobos café que vio llegando a la isla, infirió que se habían cruzado entre bobo café y bobo de patas azules y que él estaba viendo un híbrido. Y creo que hasta informó a un colega de eso. Y luego ahora le da muchísima vergüenza que haya llegado a esa inferencia. No sabemos de interacciones entre ellos. Creo que ya terminamos con el... Sí. Pues damos las gracias al doctor Bruno. Interesantísima conferencia y los invitamos a la siguiente, el 24 de abril, martes 24 de abril, en una conferencia que lleva el título de Conflicto Humano-Cocodrilo.
cocodrilo en México. Frecuencia, cuándo y por qué ocurren y comportamientos sugeridos. Muy interesante también, esperamos su asistencia y pues les damos las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por Ok. estar con nosotros. Es un placer, creo que deberíamos de tener más interacción con la facultad. Vamos a pasarle, ya me di, ¿verdad?, los 2 cartelitos. Sí, Sí, sí. para que vean las otras pláticas y estamos en contacto, doctor. Sí, Nos dio muchísimo gusto. creo que vengo aquí a dar una charla cada 10 años. No, pues ahora vamos a hacer lo posible porque ese periodo se Es un haga más poco largo, frecuente. Sí, claro que sí. Además, en esta especialidad, pues muy poca gente tiene la autoridad suya como para venir pues, a darles los últimos conocimientos a los alumnos, ¿no? Pues lo que yo siento es bonito es exponerlos, Claro, ¿no? Para que, sobre claro. todo los más jóvenes entre ellos. Claro, y este tema que es muy interesante y que pocos exploran, ¿no? Entonces yo pues, qué bueno, doctor. Estaremos en contacto entonces. Ok. Sí, muchísimo Muchas gusto. gracias por la oportunidad. Y ya sabe que estamos a sus órdenes ahí en Vertebrados. Sí. ¿Usted da clase? Yo voy a